En nuestro estudio de Efesios que comenzamos la semana pasada, dijimos que queríamos estudiar esta carta no de una manera diferente, no porque encontremos algo diferente, sino porque queremos al mismo tiempo de ver cada detalle que hay aquí, pero verlo a la luz, verlo a la luz de lo que intenta decir el autor, tanto divino como humano, o sea, tanto el Señor como Pablo, al escribir a los hermanos en Éfeso. Y dijimos que Pablo escribe esta carta porque de alguna manera durante toda esta carta corre un solo tema, una sola temática. Si bien habla de, por ejemplo, llegamos al capítulo 5, nos dice y nos da instrucciones respecto al esposo, a la esposa. También el capítulo 6 acerca de los hijos, habla de vestirnos de toda la armadura de Dios, nos dice que tenemos que vivir humildemente, con mansedumbre, con paciencia. Nos dice tanta información que decimos, bueno, ¿de qué trata la carta de Efesios? Trata muchas cosas. Pero si hay un tema que traza toda la carta es el hecho de que quiere hablar acerca de la iglesia, pero no como una organización, sino más bien, o como el edificio, sino más bien como entidad, como ente, como de alguna manera esta nueva comunidad donde se unen judíos y gentiles, no importa origen, no importa edad, no importa si es hombre, mujer, si es esclavo, libre, por lo menos en ese tiempo, no importa tu condición. Si estás en Cristo, que es esta idea que se repite mucho en Efesios, eres parte de la iglesia, pero no de una comunidad donde tú vas cada domingo, sino que de algo mucho más grande, y eso es lo que quiere. De alguna manera, como dijimos la semana pasada, el principal propósito de Efesios es de formar la identidad de aquellos que están leyendo esta carta. Y dijimos que probablemente era una carta circular, no habla de algo en particular a los hermanos que están en Éfeso, como lo hace con los corintios, porque había problemas allí, o con los de Tesalónica que estaban con dudas acerca de los eventos futuros, o como los hermanos en Gálatas que estaban luchando con cosas de volver a la ley, sino que es una carta que intenta en términos generales formar esta identidad en aquellos que son hijos e hijas de Dios. Y dijimos la semana pasada que Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Somos adoradores, amén. Adoramos a alguien o algo. Vaya conmigo a la lectura. Vamos a leer nuevamente los primeros 14 versículos de Efesios. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos un momento. Señor, ¿cómo no alabarte cuando leemos esta porción y vemos tanta bendición que hay en ti? Ya sea por el Hijo, en el Espíritu, en ti, oh Padre. Te agradecemos por toda bendición, pero que eso afecte nuestra vida de tal manera que podamos saber quiénes somos y vivir de acuerdo a ello también. Padre, háblanos, que tu Espíritu Santo use tu palabra para hablarnos en esta
mañana cada uno conforme a su necesidad, grandes y pequeños también, que podamos prestar atención a tu palabra en el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un breve repaso. Dijimos que fuimos creados para alabar. Se dio cuenta, 3 veces dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Y es interesante que, de alguna manera, a propósito o no, Pablo lo disecciona ocupando a Dios en su Trinidad, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y comienza a decir, ¿se acuerda lo que vimos la semana pasada? Las bendiciones que tenemos en el Padre, que somos elegidos por el Padre. Vimos la naturaleza de esa elección y el objetivo, que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que nada que ver con que somos buenos o porque vamos a la iglesia, en fin, y que esto nos tiene que llevar a asombrarnos de la maravilla de que Él me escogió a mí. No cuestionar si Él eligió a alguien más, sino que asombrarnos de la maravilla de que Él te escogió a ti, a mí. Aleluya, gloria a Dios de que Él me eligió en Jesucristo. Me escogió, y nos dice que esto nos ayuda a conocer el carácter de Dios, porque es amoroso, es soberano, porque lo hace en su poder, y nos dice ahí, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hasta la otra eternidad, Dios trazó un plan, y ese plan es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde tú y yo, si eres un hijo o una hija de Dios, eres parte. Y que esto nos tiene que llevar a evangelizar, que nos debe motivar a confiar en que Dios, así como me eligió a mí, hay muchos otros, como le dijo a Pablo, aún tengo pueblo en este lugar, ¿se acuerda? Entonces ve, predica, declara que Jesucristo es el Salvador, pero también nos debe llevar a descansar en que nuestra elección está en Cristo. Y como decía este autor que mencionábamos la semana pasada, al leer la carta a los Efesios, dice, primero tenemos que sentarnos. Normalmente estamos acostumbrados a hacer, y luego que hacemos, nos sentamos. Pero esto es al revés. Dios trabajó, y Él se sienta. Y descansamos en su obra. Porque no es por tus obras que Dios te acepta, sino que, como dice ahí, somos aceptos en el amado, porque Él ya hizo la obra, y como dijo en la cruz, ¿se acuerda sus últimas palabras? Consumado es. Ya todo está hecho. Así que alabamos a Dios por eso. Y el objetivo de esta lección es ser santos, irreprensibles, que nos escogió para que formásemos un pueblo. Y eso lo vamos a ver ahora, en que nos adoptó como hijos suyos. Pero también nos dice que así como hemos sido elegidos por el Padre, hemos sido redimidos por el Hijo, y tenemos redención. Y esta redención tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, con ser rescatados, como dice Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de la luz. De tener en Jesucristo esa gracia, ¿no? Como dice ahí, según las riquezas de su gracia. Hemos recibido algo que no podemos pagar. Mire, la gente, muchas, aún incluso cristianos, intentan pagar a Dios la gracia que han recibido, haciendo buenas obras, intentando dar a Dios algo, intentando equiparar su obra. Es imposible. Y vamos a fracasar y nos vamos a sentir insatisfechos. Pero descansamos en que ya hemos sido rescatados, redimidos por el Hijo, pero también Él nos ha revelado, como dice ahí, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios no juega a las escondidas, ni juega a que nosotros adivinemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Nos reveló cuál es su voluntad, y está aquí en este libro. Por eso es importante, ¿qué cosa? Leer, estudiar, conocer este libro para saber cuál es el propósito de Dios para mí en particular. Y hoy veremos que también obra el Espíritu Santo. Fíjese, en él, verso 11 en adelante, asimismo en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice, en Él también vosotros, habiendo, fíjese estos verbos, oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahora en la obra del Espíritu Santo nos dice Pablo de que somos asegurados por el Espíritu. Normalmente, cuando nosotros vamos a hacer una compra-venta de una propiedad, de un vehículo, de cualquier bien, normalmente firmamos ¿qué cosa? Un compromiso de compraventa, o hacemos un contrato y vamos ¿a dónde? Bueno, en Chile se va a un notario, acá vamos a un escribano y decimos, bueno, queremos firmar unos documentos, necesitamos, ¿no?, que esto quede asegurado. Si alguien le dice, mira, yo te voy a comprar la casa, pero mira, escribamos aquí, yo te compro por tanto y tú me pagas tanto, y firmamos los dos y ya está. ¿Te parece? ¿Qué diría usted? No, ¿sabes qué? Eso se ve medio trucho. No sé si el día de mañana me voy a asegurar que esa propiedad va a ser mía, ¿verdad? ¿Tenemos seguridad de eso? No. Bueno, Pablo ocupa ese lenguaje para decirnos que, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, yo me tengo que ir? ¿Y cómo quedaron los discípulos? ¿Cómo te vas a ir? ¿Ahora te vas a ir? ¿Y no dejas solo? Y el Señor le dice, mire, yo me voy, pero es necesario que me vaya para que venga, dice ahí, el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, y Él estará con vosotros, y Él estará en vosotros, y Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. El Señor prometió ese Espíritu, y de alguna manera, Pablo acá nos recuerda de que tenemos toda bendición espiritual. El Padre nos escoge, el Hijo nos rescata, y el Espíritu Santo nos asegura. Y nos sella, dice ahí, en verso 13, en Él, en el Espíritu, o en Cristo fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Arras es garantía. Nosotros a veces decimos, bueno, voy a vender mi auto, y alguien me dice, bueno, yo te lo compro, pero a fin de año. Ok, pero ¿cómo tengo la garantía? Mira, te doy una seña, ¿no? Te doy 20%, la mitad. Te seño. ¿Esa es la garantía de qué? Bueno, que a fin de año se va a cerrar la venta. Eso es muy básico para ejemplificar lo que significa que el Espíritu Santo es la garantía de que tenemos toda esta bendición, porque decimos, y la Escritura dice, ¿alguien ha visto a Dios? Nadie. ¿Alguien ha estado con Jesucristo personalmente? Nosotros no, aún. Entonces, ¿cómo sabemos que todo lo que dice la Biblia es cierto? Y que toda esta bendición que dice Pablo de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y que Cristo nos rescató de todos estos pecados. ¿Cómo sabemos y cómo tenemos seguridad de todo esto? Bueno, el Señor ha derramado su Espíritu sobre sus hijos e hijas. Ya vamos a ver cómo se manifiesta esto. Pero tenemos, como dice Pedro, una herencia que es imperecedera, o sea, que no se corrompe, que no se desvanece, que está guardada en el cielo para nosotros. Ahí en 1 Pedro 1, 3 y 4 nos dice que tenemos una herencia que no se corrompe, que es segura. Y de alguna manera algunos pueden pensar, bueno, esta idea de que somos herencia o que tenemos la herencia, creo que podríamos ocupar las dos, ¿no? Somos herencia de Dios, pero también tenemos esa herencia en que somos posesión de Dios, y por medio de Cristo hemos recibido una herencia gloriosa. O sea, podemos ocupar los dos términos, pueden ser utilizables para esto. Somos posesión de Dios, ¿por qué? Porque incluso aún aquellos que no creen en Él le pertenecen a Dios. Pero ahora sí somos una posesión escogida, aparte, para Dios. Y esto se manifiesta en que hemos recibido esta herencia que Dios promete a aquellos que creen en Él, porque aquellos que han sido salvos, que han escuchado, como dice ahí, habiendo oído el Evangelio de salvación y habiendo creído en Él, por eso es importante la fe, fuisteis sellados. Y el plan soberano de Dios en la historia de la salvación es que esta herencia no se limita a un pueblo particular, como creían algunos solamente para Israel, sino que para todos aquellos que creen y vienen por medio de la fe en Jesucristo a Dios. Y somos sellados, ¿no?,
por el Espíritu Santo de la promesa que había, el Espíritu Santo que había sido prometido. Aún incluso en el Antiguo Testamento tenemos promesas en Ezequiel 36, aún incluso en Joel, promete que el Espíritu Santo va a venir sobre aquellos que han creído en Él. Y esto nos dice algo que nos debe alentar. Porque sin Cristo estábamos sin esperanza, sin Padre. Y Dios no nos ha dejado huérfanos, sino que Él nos ha separado. Y esto es sin duda, ahí en Juan 16, ¿no? Él les dice, esto es para beneficio, es beneficioso que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, y si me voy, yo lo enviaré. Ahí en Juan 16, verso 7. Entonces la garantía del Espíritu es que Dios no solo está diciendo algo sobre el futuro, sino que de alguna manera está trayendo algo del futuro al presente para que podamos saborear un poquito de lo que será estar en presencia de Dios y de Jesucristo. El Dios y Padre nos ha elegido, el Hijo nos ha redimido, y Dios, el Espíritu Santo, nos ha asegurado y nos trae un pequeño pincelazo del futuro y de Dios. Corintios nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué cosa? De que somos hijos de Dios. Allí en Romanos capítulo 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. ¿Sabe? ¿Ha estado alguna vez en una situación donde dice, no como Pinocho y está Pepe Grillo ahí hablándole al oído? Dios nos creó con conciencia a cada ser humano. Pero cuando sabemos que vamos a hacer algo que agrada a Dios o no, cuando a veces somos movidos a decir ciertas palabras, o somos movidos a detenernos en nuestras palabras, no solamente en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos acusa acerca de lo bueno y lo malo, aunque muchas veces nuestra conciencia está cauterizada por el pecado, que ya no siente, no es sensible a lo que es bueno o malo. Pero el Espíritu Santo nos mueve y decimos, ¿de dónde viene este deseo? ¿De dónde viene también esta sensación no de culpa, sino de saber de que estoy haciendo algo que no va a ser beneficioso para mí? ¿Se acuerda? Pablo decía, todo me es lícito, pero sabemos que hay cosas que no nos convienen. ¿Y de dónde sabemos que hay cosas y discernimos que hay cosas que no nos convienen? Bueno, el Espíritu Santo está obrando allí. Y más allá de que si nos habla audiblemente o no, pero principalmente nos habla por medio de su palabra. Entonces vamos a la palabra y justo nos dice algo en lo que nosotros estamos luchando. Somos orgullosos y el Señor nos dice, confiad en mí, dejad el orgullo. El Señor resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. No es de casualidad y no es que justo me tocó. El Espíritu Santo nos amonesta. Y eso es la garantía de que somos hijos de Dios. Ahora quiero tomar esta segunda parte de hoy de todas estas bendiciones, porque pusimos un título y dijimos que no se trata tan solo de lo que tenemos en Cristo, ¿ya? En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu, de lo que tenemos en Cristo, sino de lo que somos en Él. Ahora, todas estas bendiciones, de todas estas, de que somos escogidos, redimidos, elegidos, predestinados, adoptados, hemos sido sellados, en fin, todas estas cosas que mencionamos aquí, ¿cuál de estas es la que me transfiere más claramente identidad a mi vida? ¿Cuál es la que me ayuda a definir quién soy? ¿Sabe? Porque es muy importante saber quiénes somos, mucho más en el día de hoy. Mire, antes de que veamos cuál de todas estas bendiciones, no es que sea una en particular, sino que esa de alguna manera engloba o encierra el resto,
Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la identidad? ¿Por qué es tan importante saber quién soy? Permiso. En un libro que no encontré hace poco, que un amigo justo lo recomendó y lo encontré en internet y me puse a leerlo, se llama Reconsidera tu identidad, de Trevin Wax. Él dice lo siguiente: hoy día en los discursos que escuchamos, en las películas que vemos, en los libros que están llenos de estas ideas de sigue tu corazón, de persigue tus sueños, de mira, tú eres suficiente, busca dentro de ti, sigue tu instinto o pase lo que pase, sé fiel a ti mismo, puedes hacer lo que quieras. Todos estos libros de autoayuda, las películas que vemos, este mensaje de libertad que probablemente si somos más jóvenes nos anima a enfrentar las vicisitudes del mundo. Pero si ya estamos más entrados en años, quizás y vemos nuestra vida atrás y vemos que hemos perseguido quizás nuestros sueños durante mucho tiempo y hemos experimentado algunos de los reveses en la vida o fracasos, y quizás esto en vez de animarnos nos desanima. Cuando escuchamos estas ideas y en vez de sonar entusiastas, suenan frustrantes. Y en lugar de hacernos sentir bien respecto a nosotros y a nuestro futuro, nos hacen sentir mal respecto a nosotros. Mira, tan solo piensa en esta idea, en lo que implica el mensaje que si no estás donde quieres en la vida, entonces, porque esto es lo que nos dice el mundo. Mira, tú lo puedes lograr, ¿no? ¿Lo has escuchado eso? Tienes que visualizar, ¿no? Eso es... incluso hay libros pseudo cristianos, como la oración de Jabes, que dice: tú tienes que orar y visualizar lo que vas a orar para que Dios te dé lo que tú visualizaste. ¡Qué mentira más grande! Pero imagínense en esto, en lo que implica el mensaje, que si yo no estoy hoy día en donde aparentemente me imaginé un día, entonces algo debe estar mal conmigo. Entonces, después de todo, si cualquiera puede alcanzar todo y no he llegado yo a ese cumplimiento de mis sueños, entonces de algún modo he fallado, porque me han dicho que todo depende de ti, ¿o no? Bueno, yo no he llegado donde me imaginé, entonces fracasé. ¿Cómo manejas esa desilusión? Algunos dicen, o algunos que escuchan estos mensajes y ven su vida, deciden victimizarse, ¿no? O sentirse víctimas de las circunstancias. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, el mundo está en contra mía, o todo está arreglado para que yo no pueda ser yo mismo, o no tiene sentido seguir adelante, todo conspira contra mí, ¿no? O ha estado en una situación donde han venido estos pensamientos. Probablemente esto genera amargura o resentimiento en mi corazón. O otros se culpan a sí mismos y dicen, bueno, en realidad yo no soy suficiente, no puedo ir al ritmo de este mundo, o tal vez todos los demás son mejor que yo, en el fondo no puedo. Y obviamente eso genera culpa y ansiedad en mi vida. Mire, en ambos casos el desaliento se instala porque ninguna de las supuestas alegres promesas se hicieron realidad. Si solo somos nosotros responsables de encontrarnos a nosotros mismos y de cumplir nuestro propósito y de convertirnos en lo que mi corazón desea y hacer lo que anhelo, porque supuestamente está al alcance y no hemos tenido éxito, entonces, ¿cómo podemos llegar a otra conclusión que no sea sentirnos víctimas o creer que hemos fracasado en este intento? Ya sea que hayas fracasado en vencer los obstáculos o en encontrar eso que anhela tu corazón, al final del día, según estos mensajes del mundo, tendríamos que decir, bueno, fallé, fracasé en la vida. Y sin duda, aunque algunos llegan a este punto, normalmente cuando si ha fracasado, ¿qué vuelve a decir el mundo? O el mensaje del mundo, mira, si fallaste, hay que reinventarse y empezar otra vez. Y vamos adelante que se puede. Hay que volverse a parar. Y son mensajes lindos. Y sin duda, si te equivocas, dale, hay que seguir adelante. Pero en nuestro intento de buscar identidad en nuestra vida,
sin duda todos estos mensajes que escuchamos, que dicen está dentro de ti, tú lo puedes lograr, aquí es donde Jesucristo nos deja una enseñanza muy clara. Vaya conmigo, Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y si alguien lo tiene, lo puede leer bien fuerte, por favor. Mateo 3:17. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo tiene allí lo pueda leer fuerte. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Juan. Este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Mire, Jesucristo vino a este mundo, fue la persona más amorosa, poderosa, influyente que ha caminado sobre la tierra. También su vida entera fue una ilustración de la importancia de la identidad. A los 30 años de edad llegó allí en Judea, fue bautizado por Juan el profeta, que fue asignado para preparar el camino. Y el Evangelio nos revela que cuando Él está haciendo esto, se escuchan unas palabras, se abren los cielos, el Padre habla, está la Trinidad allí nuevamente, ¿no? El Espíritu Santo desciende como paloma y se escuchan estas palabras. Este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido. Ahora, piense un momento. Considera el significado de estas palabras y esta afirmación al inicio del ministerio público de Jesucristo. Porque pensando en nuestros días, probablemente nosotros nos imaginaríamos que Dios dijera, vamos Jesucristo, ahora comienza tu ministerio, vamos que tú puedes lograrlo, ¿no? Vamos a alcanzar el mundo para Dios. O haz lo correcto, o cumple mi ley, o cuando te enfrentes a la muerte no temas porque yo te voy a resucitar, y escuchar palabras muy similares a estas ideas de busca dentro de ti, tú puedes lograrlo, vamos adelante que se puede. Pero ninguna de estas cosas dijo Dios. Volvamos a leer lo que dijo Dios de Jesucristo. Este es mi Hijo amado y en Él estoy complacido. Esta era la prioridad del cielo. La identidad tenía prioridad por encima de la instrucción, por encima del hacer. La identidad de quién era Jesucristo era lo que Dios quería que el mundo supiera, porque eso también nos deja una idea a nosotros de lo que es importante. De forma muy interesante, Dios pronuncia esta bendición de amor y de aceptación antes de que Jesús predicara un sermón, de que hiciera milagros, de que llamara a algún discípulo, de que hiciera la voluntad del Padre. Dios quería que todos los que estaban allí presentes, incluido su Hijo, escucharan exactamente quién era y cuán profundamente lo amaba a su Padre Celestial. Mire, no es de casualidad que apenas Jesucristo se bautiza, el Evangelio nos dice que se va 40 días al desierto y allí ¿qué pasa? Es tentado. Y cuando es tentado, el tentador repitió. ¿Se acuerda cuáles fueron las palabras del tentador? Si eres hijo de Dios. No le dice, bueno, tú que puedes hacer milagros, no está poniendo en duda lo que él puede hacer, sino que está poniendo en duda su identidad. Y le dice, si eres hijo de Dios, manda que ángeles, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que la integridad de Jesús y el deseo de vivir su identidad eran un poderoso motivador que iba a influir fuertemente en sus decisiones, pero Jesús respondió consistentemente con la verdad. ¿Se acuerda cómo respondió Cristo? Escrito está. Escrito está. Mire, si seguimos ese inicio del ministerio de Jesús, Jesús va a Nazaret y entra en una sinagoga y allí abre el libro del rollo de Isaías y dice, yo he venido para anunciar las nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. De alguna manera Cristo está declarando, yo soy el Mesías prometido. Le está diciendo quién es, su identidad. ¿Qué dijo la sinagoga? ¿Se acuerda? Los locales se percataron de que él, o no se percataron más bien de que él era el Mesías, y al contrario dijeron, ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No es este el que nos construyó un par de casas aquí? Nuevamente,
En lugar de abrazar a ese esperado Salvador, se enojaron, trataron de matarlo. El primer día de ministerio de Jesús terminó con un intento de asesinato, pero él sabía que era solo el comienzo. ¿Y por qué pudo continuar? Porque sabía quién era. Sabía cuál era su identidad. En la Escritura, cada vez que Dios creaba algo, ¿qué hacía? Le daba nombre, ¿no? Y puso nombre a las lumbreras. Incluso cuando creó los animales, llamó a Adán, ¿y qué hizo Adán? Le puso nombre a los animales. Y eso trajo de alguna manera identidad. Y a lo largo de la historia, los nombres también han establecido identidad al ser humano. En la palabra de Dios aún incluso encontramos que los nombres de algunos personajes dan identidad, ¿no? Tienen un significado, ¿no? En particular. Y cada uno de nosotros estamos sumidos de alguna manera en un viaje de identidad. Nacemos sin saber nada de nosotros mismos y estamos en esta vida aprendiendo lección tras lección, ¿no? ¿Quiénes somos? Y algunas de estas lecciones de identidad pueden ser tan simples y superficiales como decir, el muchacho que tiene el lunar aquí en la frente, sí, ¿no? Y eso pareciera que no da identidad. O cosas más profundas como, mira, nunca me sentí aceptado por mi familia o amado por mi padre. Y con el tiempo descubrimos que fortalezas que nunca sabíamos que teníamos o debilidades que intentamos superar o éxitos que intentamos revivir o penas que nos gustaría olvidar, pero experimentamos relaciones profundas o superficiales que nos enseñan lecciones a nuestra vida, y a través de todo esto muchas veces las conclusiones que sacamos nos convierten o se convierten de alguna manera en un lente a través del cual vemos quiénes somos, cuál es nuestra vida, cuáles son nuestras circunstancias y nuestras relaciones. Y muchas veces son esas las que terminan dando identidad a nuestra vida. La pregunta de hoy es, ¿sabes quién eres? Si te preguntan hoy día, ¿qué hay de ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sofía. Ok, ese es su nombre. Partimos por ahí, ¿no? Decimos, pero ¿qué más? Quizás decimos, bueno, me dedico a X trabajo, esto es lo que hago, y quizás empezamos a hablar y hablamos de nuestra familia. Mira, mi familia vino de allá del norte de Francia o qué sé yo, o de aquí, yo soy más chango, yo soy chaná o de los charrúas, en fin. Empezamos a hablar y hablamos de nuestros estudios, empezamos a contar nuestra historia, lo que hemos hecho, lo que nos hemos experimentado. Y quizás si nos vamos al espejo, y quizás deberíamos hacernos más preguntas que simplemente hechos de nuestra vida, que nos han afectado para, de alguna manera, creer nosotros quiénes somos. Y a veces decimos, bueno, yo soy profesor, o yo soy pastor. ¿Me define eso realmente? Si nos vemos al espejo, ¿te gusta la persona que ves allí, la respetas? ¿Qué piensas realmente de ti mismo? ¿Estás agradado de ser o desearías de ser lo que eres o desearías ser otra persona? ¿Estás enojado o agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Quién crees que influye más en tu visión de tu propia identidad? Yo les comentaba, yo en la ciudad donde vivo, por muchos años yo fui Marcelino Chico. Mi papá muy conocido y mi abuelo era muy conocido en la ciudad, y la misma cara, y afectó a mi identidad probablemente. Ahora, más allá de eso, ¿eso define lo que soy? ¿Qué tan amado y seguro me hicieron sentir mis padres en la infancia o ahora? ¿Te sientes valorado o comprendido? ¿Qué tan amado te sientes hoy? ¿Qué crees que Dios piensa de ti? ¿Crees que realmente te ama? ¿Sientes que te acepta? ¿Todavía estás sensible o herido, o te has curado por completo de tus heridas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz y en paz? ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? ¿Tienes alguna idea?
y en fin, un montón de preguntas que nos hacen pensar en quiénes somos. Ahora, hay un pasaje en Romanos capítulo 12, verso 2, yo creo que la mayoría lo conoce. Dice, no os amoldéis a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que así podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hoy vivimos en una confusión de identidad en el mundo. Mire, vivimos en una generación digital que es constantemente bombardeada con mensajes, como dicen hoy día, random, ¿no? Aleatorios, opuestos sobre quiénes somos y qué somos. Hoy hay gran debate en el mundo en torno a nuestra identidad, especialmente en otros países, en cuanto a la raza, en cuanto a la nacionalidad, a la identidad sexual o de género, a la identidad política o incluso a la identidad denominacional. Nosotros somos bautistas, somos UCB, somos, en fin, lo que sea. Y algunos de estos conceptos son tan profundos en nuestra vida que han calado en nuestra mente y nuestro corazón, que terminan afectando a definir nosotros quiénes somos. Hay un versículo en Efesios, capítulo 4, versos 14 y 15, y Pablo dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la astucia y artimañas de quienes emplean, ¿no?, estos engaños. Y dice que tenemos que tener cuidado de ser llevados por cualquier viento, ya sea que venga del mundo o salga aún incluso de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es muy fácil confundirnos con quiénes somos. Nuestra identidad se puede volver muy confusa. ¿En qué y cuáles son las cosas en las que el mundo y muchas veces nosotros intentamos sostener quiénes somos? Mire, lo primero es que muchas veces nuestros sentimientos son los que determinan quiénes somos. Pero resulta que nuestros sentimientos son imperfectos. Los sentimientos comunican poderosamente la verdad, pero no son muy confiables. Muchas veces nos sentimos alegres, pero nuestros sentimientos son muy volubles y al mismo tiempo nos sentimos enojados. Si bien los sentimientos nos pueden ayudar a descubrir lo que ya creemos en nuestro corazón, no suelen ser un buen indicador de lo que es verdad y lo que deberíamos creer. Entonces, ¿de dónde provienen nuestros sentimientos? Mire, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y a veces nuestros sentimientos afectan nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y sí? ¿Sí? Muchas veces estamos mal del estómago, ¿por qué? Es que comí algo pesado. Y no, es que pasé un mal rato, me enojé con mi esposo, entonces ahora... y mis sentimientos pueden afectar mi cuerpo, sí, así como pueden afectar tu alma. Mire, Jesucristo dice, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. ¿Cuándo lo dijo? Ahí en Getsemaní. Puede afectar lo más profundo de tu ser. También puede afectar tu espíritu. ¿Se acuerdan Salmo 51? David dice, Señor, no me permitas que pierda el gozo de la salvación. Y nuestros sentimientos nos afectan, pero pueden afectarnos tan profundamente que terminen definiendo quiénes somos. Así que, si no me siento amado, muchas veces decimos entonces no soy amado. Si no me siento bien, entonces parece que no soy bueno. Si siento que estoy en lo cierto, entonces debería estar en lo correcto. O si me siento atraído hacia alguien, entonces significa que Dios me hizo de esta manera y mi destino es perseguir esto. Pero ¿sabes? Los sentimientos no es algo en lo que podemos confiar. Entonces no busques establecer tu identidad en tus sentimientos. ¿Por qué? Porque no es confiable y nos va a llevar a la tragedia. Y mire, ya sea que nuestros sentimientos pueden ser muy honestos, porque eso, mira, si son con honestidad, entonces está bien. Jeremías nos recuerda que el corazón es engañoso, es lo más retorcido que hay.
Entonces nuestros sentimientos no deben ser algo que deban definir quiénes somos. Tampoco deben ser nuestros deseos. Mucha gente cree que sus deseos determinan quién son o su destino. Y la Escritura nos advierte allí en Gálatas 5, dice: vivan por el Espíritu, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero muchas veces somos determinados por lo que deseamos. Y la Escritura nos señala de que Dios nunca quiere que nosotros nos dejemos llevar por nuestros deseos. Aún incluso, no podemos echarle la culpa a Dios. Bueno, Dios me creó así. Mire, Santiago 1 nos dice que Dios no tienta a nadie. Y en ese pasaje nos dice que pecamos cuando de nuestros propios deseos, concupiscencia, nuestros propios deseos, somos atraídos y seducidos al pecado. Entonces, sin duda, Dios desea lo mejor para nosotros y quiere que disfrutemos de estos deseos profundos con libertad, pero que solo pueden ser satisfechos en Dios. Entonces, no nos dejemos llevar por nuestros deseos, sino busquemos nuestra identidad en Él. Miren, muchas otras personas también intentan establecer su identidad por lo que opinan los demás. Es muy fácil dejarse llevar por la opinión de los demás. ¿Sí? Yo también lucho con eso. Con hacer o creer quién soy por lo que los demás opinan. Mire, ¿se imagina Jesucristo si se hubiese dejado llevar por lo que opinan los demás de Él? Por lo que dijeron los demás. Hay un evento ahí en la Escritura, ahí en Juan capítulo... No me acuerdo ahora el capítulo, cuando Pedro promete que él va a morir por Cristo, ¿se acuerdan? Pero al mismo tiempo Judas lo va a traicionar. Imagínense si Cristo intenta basar su identidad en lo que dicen los demás o hacen los demás respecto a Él. Sin duda, las palabras de los demás nos afectan. Proverbios 18:21 nos dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Pero debemos recordar que el temor al hombre siempre resulta en una trampa. Proverbios 29:25. El temor al hombre resulta en un lazo, pero el que confía en el Señor saldrá librado. Mire, de todas las doctrinas que encontramos aquí, si hay una en la que debe afectar profundamente a nosotros, vamos al texto en Efesios nuevamente. Verso 5. Dice: en amor habiéndonos predestinado, o sea, de antemano establecido un destino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice allí: adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire, la adopción no es una de las doctrinas que se estudian profundamente. Muchos la confunden con la justificación, donde somos declarados justos, o con la regeneración, donde nos da nueva vida. Pero esto es algo completamente distinto y que engloba todas estas cosas, porque la adopción es un acto de Dios. Cuando esto es muy similar al hecho de que alguien es adoptado. ¿Quién toma la prerrogativa para adoptar? Aquellos que van a adoptar y recibir a un hijo. Dios coloca al creyente en su familia. Por eso es diferente a la regeneración, al nuevo nacimiento, porque nos coloca como adultos. Y de alguna manera, la adopción viene a romper con toda antigua relación que teníamos anteriormente. Colosenses nos dice: antes éramos de las tinieblas, ahora somos. Y sabe, por eso si hemos de alabar a Dios por algo, como dice ahí, para alabanza de su gloria, es que hemos sido adoptados hijos suyos. Y ahora somos hijos e hijas de Dios. A Juan, el apóstol, en la carta dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y lo dice con forma de exclamación, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿No quiere adorar a Dios usted porque es un hijo o una hija de Dios? Mire, sí somos perdonados, tenemos perdón, tenemos redención, tenemos elección y no sabemos cómo explicarla. Pero si hay algo que debe marcar su identidad, es que es un hijo o una hija de Dios. Y eso nos hace pertenecer ahora a una familia. Por lo tanto, verticalmente tenemos un padre,
y horizontalmente tenemos hermanos, hermanas. No estamos solos. Mire, ¿cuáles son las consecuencias de la adopción? Significa que nos sitúa en una familia a la cual no pertenecíamos por naturaleza. Lo vamos a ver más adelante, capítulo 2 de Efesios nos dice que éramos hijos de ira, hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Amén. La adopción significa que somos librados por completo de las relaciones anteriores, incluso particularmente de la ley. Antes estábamos bajo la ley. La ley nos condenaba, nos dice, usted es pecador, está condenado. Por eso, sí, el perdón nos ayuda a comprender cuáles son las consecuencias de toda la obra de Cristo. La redención, la elección. Pero si algo nos ayuda a tener identidad, no deben ser nuestros deseos, no deben ser nuestros pensamientos, lo que opinan los demás o lo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón, sino que también tiene que estar basado en la obra de Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo asegurando esta obra. La adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. Mire, si escuchamos, no hay que tener corazón para escuchar una historia de adopción y no sentirse conmovido, ¿no? Y si aquellos que hemos participado en familias donde hay esto de adopción, lo que realmente llega a generar un cambio, cuando uno se nota realmente el cambio, no es en que alguien viene a vivir al hogar. En mi familia particular, 2 de mis hermanos llegaron a la familia y después de tiempo pudieron, como nos dice ahí, leíamos recién en Romanos, clamar Padre, Abba Padre. Podemos clamar a Dios y buscar allí refugio como un hijo de un padre, porque Él nos adopta en su familia. El hombre no busca a Dios, lo rechaza todo el tiempo, pero gloria a Dios de que Él te alcanzó y te hizo parte de su familia, y ahora puedes clamar Padre, porque no podías, por más que quisieras, no podías. Y la adopción me dice que esto es un acto voluntario del que adopta. ¿Y cuándo nos adoptó? Nos dice aquí, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo no alabar a Dios por eso? En Cristo, antes de la fundación del mundo, Él estableció un plan para hacerte parte de su familia. Y aunque quizás aquí no tuviste un padre, o no tuviste buenos padres, lo tienes en Dios, por medio de Jesucristo. Y la adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. Y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque sí, luchamos muchas veces con el perdón, en no sentirnos perdonados. Luchamos muchas veces con decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Luchamos muchas veces con sentir dudas si acaso esto que habla la Escritura y el Evangelio es verdad. Pero tenemos ahí el Espíritu Santo que nos asegura y nos da, ¿no?, una garantía de lo por venir, pero también de lo presente. Pero si hay algo que ha de forjar quién eres, no tiene que ser el que tú vengas a una iglesia o en algo que tú hiciste, sino en lo que Dios hizo por medio de Cristo, pero particularmente en que te puso en una familia. ¿No estás agradecido a Dios por eso? ¿No quieres alabar a Dios por eso? Bueno, que no sea solamente de palabra, como en el Antiguo Testamento, y Jesucristo también lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, más allá de pensar en lo que tenemos, y tenemos mucho en Cristo, no olvidemos que se trata de quiénes somos. De esa manera podemos disfrutar todo lo que tenemos en Cristo. Así que te puedas ir de aquí meditando en que eres un hijo o una hija de Dios. Y si no lo eres, Dios te está dando la oportunidad hoy de pertenecer a su familia. Solamente tienes que confiar, no en tu obra, sino que en lo que Cristo ya hizo. Que te escogió antes. Y por medio de la fe, como dice ahí el verso 14 o 13, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, Dios te da la seguridad de que eres un hijo o una hija de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y agradecer a Dios por esto. Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos porque, Señor,
tú nos has dado una identidad por medio de Cristo, por medio de su obra. Nos has dado una identidad en Él. Somos tus hijos e hijas. Señor, qué privilegio más grande pertenecer a la familia misma del Creador. Te alabamos, Dios, y te agradecemos. Pero que esto no nos lleve al orgullo, sino que nos lleve a la humildad. Señor, a reconocer que no es por ningún mérito nuestro, que no es por ninguna obra nuestra, que no es por nada bueno que hay en nosotros, sino por la obra de Cristo. Señor, que nuestra lucha de saber quiénes somos o intentar descubrir quiénes somos, no nos dejemos engañar por los mensajes que el mundo nos da, que parecieran ser muchas veces hasta bien intencionados o muy positivos. Quizás nos ayudan a arrancar, pero no nos van a llevar a ningún destino eterno. Señor, que tampoco nos dejemos guiar por nuestro corazón, por nuestros deseos, por nuestros sentimientos o por lo que opinan los demás. Tal como tú un día dijiste de Cristo, este es mi Hijo. Hoy, por medio de Cristo, tú declaras que aquellos que vienen por la fe a Él son tus hijos. Señor, que como Juan podamos decir, miremos cuán amor hay en Dios, que podemos ser llamados hijos tuyos y podamos vivir conforme a eso. Señor, ayúdanos en este estudio de esta carta a ser desafiados por ella y que esto afecte a nuestra manera de vivir, pero también a nuestra manera de ver, particularmente hoy, quiénes somos. Que no sea por lo que hacemos, que no sea por lo que pensamos, que no sea por nuestro pasado ni por nuestro presente, sino que sea por la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Por medio de la fe, saber que tenemos una identidad en Él. Gracias, Padre, porque no es tan solo lo que tenemos en Cristo, sino lo que somos en Él. Guarda cada uno al volver al hogar, que podamos seguir meditando en tu palabra hoy. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. 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 Señor le bendiga, nos vemos el miércoles, no se vaya sin despedirse.